Estamos con Jesús, acaba de terminar o está terminando la asamblea de Tetuán en Madrid. ¿Por qué ha venido usted aquí, Jesús? Pues he venido porque el movimiento del 15M me parece muy moralizador y en ese sentido pues la sociedad de la cual está hablando me parece bastante mejor que la que tenemos. ¿Y qué le ha parecido esta asamblea que está terminando ahora mismo? Pues esta asamblea, siendo un proceso asambleario, pese a que tiene, como todos los procesos asamblearios, el problema de que puede parecer que es poco operativa, sin embargo ha tenido la grandeza, precisamente porque la gente ha respetado mucho, de que se han podido llegar a ciertos acuerdos y además el hecho de que se haya llegado a una nueva convocatoria de próxima asamblea hablando de ciertos puntos del orden del día me parece muy positivo. Para la gente que no ha estado aquí, ¿qué tipo de gente ha visto usted aquí hoy en la asamblea? Pues hoy he visto a gente fundamentalmente buena gente. He visto gente que intentaba lo mismo, en gran parte lo mismo que yo, y he visto gente, eso sí, que bueno, pues que lo que tiene son como muchas ganas y de alguna manera pues a veces es un poquito impaciente, ¿no? Y a mí me parece que este movimiento es algo que precisamente si algo no tiene que ser es impaciente. Esto es una carrera de fondo. Esto es una carrera de fondo en la cual a los políticos, a los financieros, a la gente que nos está dirigiendo, tenemos que decirles sencillamente que no estamos dispuestos a aceptar un conjunto de cosas que van, además, a confluir en la raíz de todas las cosas que forman nuestra vida más cotidiana y forman nuestra vida más digna y forman nuestra vida más de conseguir esa comunicación, esa manera de vivir buena, la buena vida, vamos. Vamos, que ¿usted no cree que haya que cerrar ya 4 puntos concretos o sí cree que hay que concretar? Yo creo que no hay que cerrar, lo que sí que creo es que hay que empezar por algo, y si en principio tenemos que empezar por 4 puntos concretos que estén sometidos a debate, me parece fenomenal, y sobre todo si son 4 puntos realmente importantes. Mira, estábamos hablando de la ley electoral. La ley electoral es absolutamente necesario que cambie. No podemos aguantar que los mangantes sigan entrando en las listas como ha pasado en estas últimas elecciones, y evidentemente eso significa que las listas abiertas son mejores que las listas cerradas. ¿A qué se dedica usted, Jesús? Soy profesor. ¿De? Profesor de economía. ¿Y qué le va a contar o qué le está contando a sus alumnos sobre esto? Estoy contando a mis alumnos que hay un movimiento maravilloso, indefinido, pero sin embargo que cuenta con la posibilidad de poder hacer algo en el sentido de conseguir pues que tengamos algo que nos guste un poquito más de lo que nos está gustando ahora. Están muy desilusionados. Yo muchas veces veo a mis alumnos la desilusión. No quiero esa desilusión, quiero gente con más ganas a la hora de vivir. Muchas gracias, Jesús. De nada. Hasta luego. Amigo, muchas gracias a ti.